Bueno, resulta que hay tres hombres que han caminado sobre el agua y solamente uno tiene foto. Yo te voy a dar un par de segundos para que tú me digas quiénes son esas personas que tú ya conoces que han caminado sobre el agua. Cuando normalmente hago esto en las distintas conferencias, me dicen Pedro, me dicen Jesús y tienen esas dos personas súper claras, pero ellos tienen foto. Yo quiero presentarte como una de esas personas, y esto es un caso real, a Anselmo. Estamos viendo aquí a Anselmo, esta persona que está siendo capaz de dar algunos pasos sobre el agua. Esto es un caso real, no es un montaje. Si vemos en la parte de atrás hay un bote, quiere decir que el lago tiene la profundidad suficiente como para que él se hundiera en caso de no poder hacerlo. Esta persona lo que está haciendo lo hizo por un impulso. O sea, no fue que Anselmo dijo, como los otros sucesos que están documentados en el libro, caso Jesús y Pedro, no dijo, bueno, voy a caminar sobre las aguas o voy a concentrarme y camino sobre el agua. Esto no es un truco de magia lo que vemos en esa foto, es algo real. ¿Y qué es lo que lo está llevando realmente a caminar sobre el agua? Obviamente estamos viendo acá un motivador bastante importante, un motivador bastante importante que está llevando a Anselmo a caminar sobre el agua. ¿Ustedes creen que él dijo, bueno, ¿será que puedo o no puedo caminar sobre el agua? Y pensó la velocidad versus la fricción. ¿Será que eso sucedió? ¿O simplemente él dijo, yo camino sí o sí camino, no tengo otra opción? La pregunta es, ¿cuál puede ser ese toro que tienes en tu vida? Y aquí lo vemos, es muy fácil llegar a la conclusión que es desde el miedo. Pero podremos decir dos cosas. ¿Es el miedo a morir o son las ganas de vivir lo que está llevando a Anselmo a salir más adelante? Nosotros tenemos distintas emociones sobre las cuales nos podemos conectar. Está el dolor o está el amor, o está el miedo o el amor, perdón. Evitar dolor y generar placer, o el miedo o el amor. En este caso, el miedo a morir o el amor por la vida. Si yo te preguntara qué emoción moviliza más, te lo voy a preguntar con una historia. Si en este momento, ahí donde estás sentado viendo este video, hay una única puerta y en esa puerta entra un tigre o un león, ¿tú qué haces? Nunca he escuchado una respuesta de alguien que me diga yo peleo con el tigre o peleo con el león, no. Normalmente es yo salgo a correr y busco la manera de protegerme. Pero ¿y si te dijera que a 1 metro de ese tigre está tu hijo, tu hija, tu esposa o la persona que más amas en tu vida? Si tienes hijos, piensa en tu hijo o tu hija. ¿Qué pasa si a 1 metro de ese tigre está ese hijo o esa hija? Normalmente vas a ponerte enfrente de ese tigre o ese león, porque el amor es una emoción más fuerte que el miedo. Entonces, ¿qué te impulsa? ¿Qué te impulsa a lograr los resultados en tu negocio, a lograr las ventas en tu negocio? ¿Qué te impulsa a lograr en la vida lo que te propones? Con esto, quiero darte la bienvenida, con esta analogía, a que encuentres ese toro y a que sepas que podemos lograr cosas que no nos imaginábamos posibles. Y así como está pasando esta situación, has tenido situaciones que te han retado a lograr cosas que pensabas que no podían lograr y avanzar. Y eso es un tema bastante importante. Y vamos a hablar justamente sobre mentalidad muy enfocada a ventas. 5 claves para vender B2B con mentalidad ganadora. Yo acá quiero comentar algo fundamental. Quiero darte la bienvenida a este tema, ¿verdad? Es un placer tenerte acá. Cuando hablamos de mentalidad, es de las cosas más importantes que existen en el ámbito comercial. Aquí hay distintos aspectos a tener en cuenta. Uno muy importante es, tú puedes hacer absolutamente todos los cursos, aprender muchas técnicas, leer mucho, estudiar sobre tu producto. Puedes hacer muchísimas cosas al respecto en llenarte de conocimiento. Sin embargo,
Hay mucha gente, hay una gran diferencia entre la gente que tiene éxito y la que no. Y al final, cuando nos damos cuenta, es la mentalidad. Por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en 3 programas, he tenido la oportunidad de estar en 3 programas, yo vivo en Colombia, 3 programas de mi país donde el gobierno hace distintas intervenciones para ayudar a empresas a tener mejores resultados y yo he podido participar en la parte de estrategia comercial y modelo de negocio con muchos emprendedores, con muchos. Y un día hablando con una persona del ministerio del MINTIC, Ministerio de Tecnología, que era uno de estos programas que tenía mucha gente, decíamos, bueno, ¿qué hace que negocios prosperen tanto y otros no, estando todos recibiendo la misma información y no vemos una diferencia en el resultado final? O sea, cuando llegan a ese resultado final no vemos una diferencia en cómo estaban cuando empezaron. Y la gran conclusión a la que llegamos es que una diferencia fundamental es su mentalidad. Es una diferencia fundamental. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta. Así que este entrenamiento que vas a ver es clave para que lo puedas llevar a cabo en tu negocio y para que marque una diferencia fundamental en los resultados. Otro aspecto importante, otro aspecto es cuando estamos en la venta B2B, esto no es una venta en la que no es estar en una caja registradora solamente en la que alguien coge un producto, me lo entrega, perdón, pide un producto, yo se lo entrego, me lo paga y ya. Un proceso de ventas en B2B puede demorarse cierto tiempo, puede demorarse mínimo, los mínimos que yo he visto pueden ser 15 días o hasta una semana, pero son casos excepcionales. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, 3 meses, hasta procesos de un año cuando vendemos B2B. Y en todo ese proceso, la mentalidad con la que afrontas tu parte comercial es fundamental. Así que este tema es crucial para lograr resultados en tu negocio. Lo que vamos a ver acá está acompañado también de una guía, de un taller que vas a ir desarrollando, porque sí quiero asegurar algo y es que todo lo que tú veas aquí sea algo accionable, no que te quedes no es un tema de mentalidad en decir, uy, sí, tenía razón, Mauro tenía razón, voy a meterle toda la ficha, voy a ir con toda. No es eso, es que generes acciones concretas, puntuales. Yo me acuerdo cuando yo era gerente comercial y yo tenía un equipo bastante grande en una empresa a nivel Centroamérica, Colombia, Ecuador, y hacían capacitaciones con empresas de consultoría, pues tanto yo como gente de mi equipo. Yo les preguntaba, bueno, ok, ¿cómo les fue? No, jefe, buenísimo, y bueno, perfecto, y cuéntame entonces qué va a pasar. Jefe, voy con toda, voy a meterle toda. Yo, bueno, sí, pero ¿y eso puntualmente qué es? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí sí te quiero garantizar algo y es que vas a llevar acciones, esto que estás viendo lo vas a llevar a acciones concretas que te van a ayudar, en este caso, en este tema de desarrollar la mentalidad. Todos los demás temas que vemos en todos estos entrenamientos para hackear los modelos comerciales, todos te llevan a acciones concretas. Entonces es muy importante que la guía que aparece en este entrenamiento la puedas diligenciar y la puedas desarrollar mientras vamos viendo los temas, o puedes ver el tema y luego desarrollar la guía como te quede mejor. Muy bien, entonces comencemos. Te doy la bienvenida nuevamente a nuestro tema de 5 claves para vender B2B con mentalidad ganadora. Entonces, nuestra agenda va a ser en 3 puntos. Primero, vamos a ver algo del avance que está teniendo el mundo, cómo desde la mentalidad puedes influir en tus resultados y cuáles son esas 5 claves para vender con mentalidad ganadora. Entonces, vámonos con el primer tema. ¿Qué está pasando con ese avance del mundo? Y aquí hay un concepto clave que está cambiando muchísimo en la forma de ver hoy en día nuestro mercado. Si tú le preguntas, tal vez le has preguntado a muchos emprendedores, bueno, ¿cuál es el secreto? Y muchos te dicen trabajo duro y perseverancia. Te hablan muchísimo de eso. Y esta frase seguramente la has escuchado, que con trabajo duro y perseverancia todo es posible. Y yo quisiera saber qué opinas al respecto. Muy bien, tú puedes pensar que sí, algunos pueden pensar que sí, otros pueden pensar que no. Yo quiero contarte que el hecho que todo sea posible con trabajo duro y perseverancia, hoy en día esto es algo considerado falso. En la actualidad,
si de algo se habla, es trabajar de manera inteligente, no necesariamente trabajar más duro. Si el trabajo duro y la perseverancia llevara a que todo fuera extremadamente posible, las personas más ocupadas del mundo serían las más exitosas o las que mayor resultado tienen. Yo he visto muchos emprendedores, muchos empresarios que viven ocupados, inclusive vendedores. He visto personas de equipos comerciales que viven supremamente ocupados y no necesariamente sus resultados son los mejores. Esto es muy importante acompañarlo, hacer esa acción, acompañarla obviamente de una estrategia. Esto es un tema que yo hablo mucho en estrategia comercial, inclusive lo miramos mucho en cómo fortalecer canales comerciales y nuestro método completo de B2B hacking. Pero además de la estrategia es la mentalidad con la que lo estás afrontando. Porque hay personas que son exitosas en su empleo, salen a emprender y son exitosas en su emprendimiento y cualquier cosa que hacen tienen éxito. No solamente es lo duro que trabajan, sino que es muy influenciado por la mentalidad con la que afrontan esto. Así que quiero invitarte a pensar en que sí, con trabajo duro y perseverancia, eso es súper importante, pero no necesariamente todo es posible. Pero si tú trabajas duro, eres perseverante, con una mentalidad ganadora y una estrategia que te lleva a tener resultados, seguramente todo y absolutamente todo va a ser posible. ¿Cómo avanza el mundo hoy en día? Te quiero mostrar aquí distintos datos y un estudio, una gráfica de un estudio muy importante sobre lo que pasa en la web. Por ejemplo, los trabajos más demandados en el 2010 no existían en el 2004. Esto ha cambiado muchísimo, seguramente tú te has dado cuenta. Actualmente, por ejemplo, el conocimiento se actualiza cada 2 años. Eso es una cifra del 2014. Se espera que para el 2020, es decir, probablemente tú estás en el 2020 en este momento o ya estás en el 2021, años más adelante, ya el conocimiento se actualiza muchísimo más rápido. Es más, recuerdo mucho una anécdota, se lo puedes buscar. En un discurso, en Harvard, el decano está hablando en la ceremonia y le dice, en la ceremonia de graduación, a sus graduados, les dice, señores, les quiero contar que lo que ustedes aprendieron acá es probable que en un año, que en 6 meses, o digamos que en 2 años, ya no sirva para nada, ya sea obsoleto. Imagínense, yo me imagino ahí el papá, la mamá diciendo, pero es que después de invertir $30,000 por semestre, ¿cómo me va a decir esto el decano? Pero él dice algo muy cierto, es que el mundo avanza muy rápido. Hoy han terminado, les dice el decano, han terminado su pregrado, su graduación, pero hay que estar actualizándose constantemente. Entonces, hoy en día el nivel de avance del conocimiento es supremamente acelerado. Harvard, por ejemplo, demoró 275 años para lograr acumular 1 millón de títulos en la biblioteca. Hoy, eso fue en 1950, hoy cada 7 años está sucediendo esto, se están actualizando esa cantidad de libros en su biblioteca. La NASA, por ejemplo, cuando llevó al Apolo 13 a la Luna, el primer hombre, la tecnología que utilizó en esa época es inferior a los smartphones que hoy tenemos. Lo que tenemos en nuestro dispositivo móvil es superior a esa tecnología. Los compradores cada vez están más informados. Es muy probable, inclusive Nielsen tiene un estudio y demuestra que las empresas B2B ya han avanzado un 57% en su decisión para decidir con qué cliente van a trabajar. Los compradores cada vez son más entrenados, cada vez están más informados. Es más, pues yo he estado entrenando muchísimo a equipos comerciales, pero también he tenido la oportunidad de entrenar a equipos de compras en las compañías porque están trabajando cada vez más en que los compradores sean negociadores, más que solamente decidir compras. Entonces, si se están entrenando para comprar, ¿cómo tú no te vas a entrenar para vender? ¿Cómo tú no vas a estar desarrollando ese mindset para lograr mayores resultados? Y adicionalmente, hoy hay software que están reemplazando parte de la labor comercial también. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Primero, para apalancarte de ellos y segundo, para generar valor a tus clientes y no desaparecer ante la tecnología.
Este estudio, te lo quiero compartir, es un estudio de Excel ACOM y muestra lo que cada 60 segundos está pasando en la web. Eso es del 2016, hoy puede ser mayor la cifra, pero por ejemplo en YouTube hay 2.8 millones de views, hay en WhatsApp 20.8 millones de mensajes, 701.389 logins en Facebook. En Netflix se están mirando 69.444 horas de película, se están enviando 150 millones de correos y así sucesivamente. Todo lo que estás viendo acá, lo que pasa con Amazon. Cada 60 segundos hay $203.596 en ventas. ¿Cuántas apps están bajando de Apple? 51.000 cada 60 segundos. Y mientras te he explicado este gráfico han pasado 2 minutos. O sea que multiplica esta cifra por 2 solamente en este tiempo. Entonces, el mundo, la velocidad en la que está creciendo nos está llevando a preguntarnos, bueno, ¿cómo estoy yo apalancándome de eso? Y esto, ¿cómo esto puede influir en las ventas? Pues finalmente, si el mundo tiene este avance y tú estás ofreciendo un producto o servicio a las empresas para las que estás trabajando, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te estás quedando en lo tradicional o te quieres volver estratégico, te quieres volver un vendedor profesional? Es una pregunta crucial. Tu cliente finalmente ¿a quién va a definir? ¿A quién va a elegir? ¿A quién va a elegir tu cliente? ¿Va a elegir al vendedor tradicional o va a elegir al vendedor profesional? Entonces es crucial que te hagas esta pregunta. ¿Tú quién quieres ser? ¿El vendedor tradicional o el vendedor profesional? Entiéndase por vendedor la persona que tiene una empresa que también se vende. Tú como empresario, tú como emprendedor. Ahora vamos a hablar de otro punto y es cómo desde esa mentalidad podemos influir en los resultados. Entonces, aquí hay algo que te comparto, probablemente ya esto lo has conocido, que es el circuito del éxito. Esto comienza, es un ciclo, pero el punto de partida fundamental es este de acá. Este es el primer punto, tus pensamientos. Si tú tienes unos pensamientos, esos pensamientos predominantes influyen en las emociones. Yo te pongo un ejemplo, o sea, si tú todo el tiempo estás pensando que la situación está difícil, que no se puede, y son tus pensamientos predominantes, seguramente esto va a influir en cómo te vas a sentir, si te vas a sentir estresado, si de pronto sientes que no tienes tan buen día. Esos pensamientos influyen en las emociones. Por ejemplo, ¿cómo te has sentido cuando tú acabas de cerrar un excelente negocio y ya vas a un segundo cliente? Tu pensamiento es de sí se puede y tu emoción obviamente es una emoción bastante positiva. Entonces, eso es en cuanto a ese punto. Un tercer punto son tus hábitos y un cuarto punto son tus resultados. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Esas emociones que tú tengas, no importa la que sea, van a influir ya en tus hábitos o tus acciones. Si tú te sientes bastante bien, con muy buen ánimo y vas a cerrar ese negocio, la forma en la que vas a cerrarlo, porque te sientes totalmente positivo y te sientes como un ganador, la forma en la que vas a hacerlo, las acciones que vas a generar para esto, van a llevarte a un resultado consecuente con esas acciones. Hay muchísimos ejemplos. Si se lo ponemos en algo en la vida personal, digamos, bajar de peso. Y si uno de tus pensamientos es que, no, pues es que esto es horrible, esto es una tortura, esta dieta, quiero terminarla ya, etcétera, pues la emoción con la que lo vas a hacer es de entre más rápido mejor, de fastidio. Entonces, ¿qué acciones vas a generar? Vas a decaer cuando comienzas la dieta o cuando comienzas a hacer ejercicio, va a ser una tortura, porque tu emoción está viendo eso como algo negativo. Y al final, ¿qué resultados se generan? Pues es muy obvio el resultado que ahí podrías generar. Esto es un circuito del éxito muy, muy, muy conocido. Lo puedes investigar si quieres muchísimo más, pero es un principio fundamental que lo podemos trasladar inclusive a nuestra gestión comercial, porque definitivamente la influencia es bastante grande entre lo que pasa con nuestra mente y lo que pasa con nuestros resultados, con lo que nosotros
somos capaces de lograr. La pregunta es, bueno, ¿yo qué puedo hacer o cómo puedo modificar esto en mi vida, ya en el día a día? Bien, es probable que te hagas esa pregunta. Entonces vamos a hablar un poco de esto. Vamos a hablar un poco de esto y les voy a mostrar para esto un estudio que hace Thomas Corley al respecto. Thomas Corley, él tiene un bestseller que se llama Rich Habits y estudia, investiga durante 5 años personas prósperas y personas que no son prósperas. Él los divide en dos grupos. Él dice, bueno, están los ricos que al año generan más de 320 millones de pesos. Esto aproximadamente, estamos hablando de 320 millones de pesos, estamos hablando aproximadamente de unos 120 mil dólares, más o menos al año, pero además activos que tienen activos por más de 6.400.000 pesos, perdón, 6.400 millones de pesos colombianos, que esto es aproximadamente como tener activos por encima de los 2.2 millones de dólares. Esa es esta gente, la que está por encima de este promedio. Y gente promedio, la pongo aquí promedio, realmente la llama poor people, gente pobre, que tienen generan menos de 60 millones de pesos al año. Esto en dólares es aproximadamente menos de unos 20 mil dólares al año. Y activos inferiores a los 10 millones de pesos. En este caso es gente que tiene activos y aquí los activos son supremamente bajos porque pues esta gente no casi que vive al día. Activos inferiores a 10 millones de pesos, que eso es aproximadamente activos que pueden ser inferiores a los 3.200 dólares más o menos. ¿Qué encontró él? Y esto es fundamental. Él encontró que hay hábitos que estas personas hacen, o sea, él se dio cuenta, miren, la diferencia no es simplemente por cómo la gente empezó, sino la diferencia es las pequeñas acciones que están haciendo estas personas, es lo que diferencia a la gente próspera de la gente pobre. Entonces, aspectos acá que encuentro. Ustedes como pueden ver aquí, él dice, mantienen un to-do list, una lista de acciones que van haciendo durante el día. La gente próspera un 81% la hace, la gente pobre un 9% solamente. Aquí ya estamos hablando de una diferencia fundamental, porque el mantener una lista, y yo les quiero dar un secreto de esto, no es solamente la importancia de fijarse objetivos, que es fundamental, y ahí lo vamos a ver, sino que esto acostumbra a nuestra mente a generar pequeños logros. Así sea una lista básica, así sea preparar el desayuno, llamar a tantos clientes, así sea algo básico, el hecho de tú terminar el día y cumplirlo, te estás entrenando a tu mente para decir, cumplo, para decir, Mauricio, es que lo que usted promete lo cumple. Eso significa hacer esa lista, acostumbrar a nuestro cerebro a cumplir. Si tú comienzas con pequeños logros y te vas cumpliendo, cuando ya haces logros de mayor compromiso, tu mente se programa y dice, pues que yo tengo que cumplir. Cuando tú no haces eso, fácilmente tu cerebro dice, sí, no, voy a empezar a hacer ejercicio. Tu cerebro va a decir, sí, ¿cómo no? Si ya tantas veces ha quedado mal. Entonces, el hacer este to-do list es fundamental para eso. Les doy ese tip que lo pueden aplicar e influye mucho en la parte comercial. Se despiertan 3 horas aproximadamente antes de trabajar. La mayoría, obviamente, si ven, hay una diferencia fundamental del 44 al 3% entre la gente próspera y la pobre. Obviamente, ¿me despierto a qué? No es despertarse más temprano y me quedo mirando el techo, no. ¿Qué hacen? Escuchan, por ejemplo, audiolibros. Esto lo hace, por ejemplo, el 63%. Lo pueden hacer durante el tráfico, como sea. O haciendo ejercicio puedes hacer esto, ¿sí? Aprovechan, por ejemplo, para hacer networking, y de eso vamos a hablar más adelante. Pero la gente próspera, el 79% dedica al menos, o sea, 5 horas cada mes, sí, eso es poco realmente, 5 horas al mes para conocer nuevas personas, para generar nuevos contactos, nuevas relaciones. 5 horas al mes para hacer networking. La gente pobre
No lo hace. La gente pobre dice, no, pues ¿para qué? Yo no vine a ser amigos, yo hago lo que tengo que hacer y ya. Eso es una característica de la gente pobre. La gente próspera, la gran mayoría lo hace, el 79%. Leen menos 30 minutos cada día, 30 minutos cada día lo dedican a la lectura y ahí se ve una diferencia del 88 al 2%. Aman leer, la gente próspera ama leer muchísimo. Entonces, como conclusiones, ¿qué estamos viendo hasta acá? ¿Qué estamos viendo? Mantienen sus metas en la mira, sacan tiempo para planear su día, que esto es fundamental, sacan tiempo para planear su día, por eso se despiertan antes, también lo puedes usar para eso. Constantemente se están educando. Si tú estás viendo entrenamientos como este, es porque tú ya estás saliendo del promedio, estás buscando información nueva para poderla utilizar y para generar prosperidad. Se conectan con gente que está creando progreso, están conociendo gente que les puede apalancar sus sueños y sus metas. Y aman aprender, eso es fundamental, aman aprender. Miremos qué más se encuentra acá. Por ejemplo, si hacen ejercicio aeróbico, dice ahí, pero pues al final hacer ejercicio al menos 4 días a la semana. ¿Cómo la gente próspera? En su mayoría lo hace, el 76%, la gente pobre el 23%. Comen, por ejemplo, comida chatarra que consumen por día. Miren cómo la gente pobre, casi el 100%, la gente próspera es menor. Es menor lo que consumen. O sea, más de 30 calorías, miren lo que pasa acá la gente pobre y la gente, más de 300, perdón, y la gente próspera. Conclusiones, se cuidan a sí mismos, tienen disciplina, y acá vemos otros aspectos como que escriben sus propios objetivos, una diferencia del 67 versus el 17 con la gente pobre, se enfocan en cumplir objetivos específicos. Después de un entrenamiento como este que es de mentalidad, alguien pobre diría, sí, hay que hacerle con toda, eso no es específico. Alguien próspero diría, yo tengo que hacer esto y lo voy a hacer desde tal día de esta manera. Inclusive en la guía te va a ayudar para eso, pero así piensa la gente próspera. Se enfoca en cumplir esos objetivos y además de una manera muy específica. Creen, por ejemplo, que la autoeducación, el estar educándose constantemente es clave, el 86 versus el 5. Creen que los buenos hábitos crean oportunidades, el 84 versus el 4. Y creen también que los malos hábitos tienen un impacto negativo. Y eso es mucho, la diferencia que se ve acá es bastante grande. Al final, lo excepcional es el resultado de muchas horas bien utilizadas y la mediocridad es el resultado de muchas horas mal utilizadas, inclusive para mejorar un poco, maximizar este tiempo. Hoy con la tecnología de audiolibros, poder ver conferencias online, por ejemplo, sirve mucho, tú puedes mezclar dos cosas, hacer ejercicio con usar estos audiolibros. O por ejemplo, en mi ciudad normalmente hay mucho tráfico y el tráfico es un buen espacio para educarse, para aprender. Inclusive yo lo utilizo a veces para prospectar clientes o hacer llamadas de seguimiento, también funciona muy bien. Cosas que puedas hacer que no te estén restando tiempo, sino que estás maximizando el tiempo, porque es una realidad fundamental. Todos. No existe una persona que tenga más de 24 horas en el día. La diferencia es cómo las estás utilizando. Si las estás utilizando bien o las estás utilizando mal. Esa es una gran diferencia entre lo excepcional y entre la mediocridad. En la guía están esas preguntas. ¿Qué hábitos de los que acabas de conocer, por ejemplo, cuáles no conocías? ¿Cuáles, por ejemplo, no sabías que existían? ¿Cuáles, por ejemplo, podrías implementar? Inclusive en la guía es importante que tú comiences ahí a definir qué acciones vas a hacer para implementar algunos de estos hábitos. Entonces, te recomiendo hacerlo, que créeme que te ayuda a comenzar a actuar de una manera distinta. ¿Y qué pasa si tú empiezas a generar estos hábitos en tu vida? Pues Thomas Corley ya encontró en esto una diferencia bastante grande y algo acá que aprendemos es que el éxito es una habilidad que se aprende. El éxito no es algo con lo que se nace.
Es más, Bill Gates tiene una frase muy, muy, muy bonita que a mí me encanta y es que la vida, él dice, la vida es como una partida de póker. Tú no eliges las cartas con las que te toca jugar. O sea, tú no eliges en qué familia naces ni nada de esto. Pues hay creencias espirituales que dicen que sí, está bien, pero al final tú conscientemente no eliges el manojo de cartas con el que empiezas a jugar, pero sí seleccionas qué jugadas haces con ese manojo. Y eso es lo que, efectivamente, eso es lo que marca la diferencia. Y te estamos dando aquí unos hábitos, te estoy dando unos hábitos puntuales que te pueden ayudar a hacerlo. Créeme que si empiezas a hacer esto, empieza a cambiar tus resultados.